Esa es la grabación. Todavía sigue entrando varias personas, entonces voy a esperar unos segundos más. Ya creo que ahí se detuvo el ingreso de personas. Ya vemos 36, somos hartos. Bueno, me presento, yo soy Stephanie, voy a ser su ayudante este semestre. Yo estoy estudiando el doctorado en sistemas complejos en la universidad. Eso, bueno, las ayudantías son, la idea de las ayudantías es que hagamos ejercicios, o sea, hacer lo más ejercicios posible de toda la teoría que pasaron en la cátedra. Yo voy a traer los ejercicios escritos en las pizarras y vamos a ir pasando uno a uno aplicando la teoría y voy a ir explicando al mismo tiempo. Cualquier paso que no entiendan o que haya pasado muy rápido, me preguntan en el momento, nos devolvemos o al final de cada ejercicio. Me pueden preguntar en vivo, desmutean sus micrófonos y me preguntan. No hay problema, así no es tan aburrido y no es tan monólogo para mí, podemos tener un poco más de interacción. Y si no quieren hablar o no pueden porque no tienen micrófono, no sé, me pueden hablar por el chat también. ¿Okay? Entonces yo voy a estar siempre mirando el chat. Ahora, si no he visto el chat por algún motivo, pueden levantar la mano y a mí me sale un aviso, así voy a mirar el chat. ¿Okay? Eso. Entonces, comencemos la ayudantía de hoy. Veo que varios prendieron sus cámaras, gracias, porque es difícil hablar con puros nombres. Entonces, un segundo para compartir pantalla. Estas slides van a ir en un PDF que yo les voy a subir a Webcursos. La grabación también va a quedar en Webcursos para que la puedan tener, o si algún día no pueden venir a la ayudantía, ojalá que vengan porque es más entretenido tener un poco de interacción y que hayan preguntas. Si no, mejor se ve en un video de YouTube, ¿no? Ok, entonces vamos con el... si hay alguna pregunta de las generalidades, vamos a tener los controles en ayudantía. Tengo entendido que son 6 este semestre. Los controles también son en vivo. Me imagino que la profe les dio toda la metodología de las clases y de las ayudantías. Así que, si tienen alguna pregunta aún, me pueden decir. ¿No? Bien, entonces la ayudantía de hoy vamos a ver inecuaciones. Vamos a resolver 4 ejercicios de inecuaciones, si no me equivoco, y 2 de demostraciones con reales. Uy, se me va a acabar la batería. Déjenme enchufar el iPad. Si no, en cualquier momento muere. Ok, entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Ya? Se resuelve la siguiente inecuación en los reales. ¿Qué es lo primero que harían para resolver una inecuación? Quiere dar el... Dejar todo a un lado. Dejar todo a un lado, o sea, pasar lo que está dividiendo multiplicando, ¿verdad? Eso haríamos intuitivamente. El problema, espérame que hay gente en sala de espera, lo estoy dejando entrar. Ya, así. El problema acá es que nuestro denominador es un X, no es un número. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros trabajamos operaciones con números que no conocemos. Ese X puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Bien? Entonces, en realidad, si pasamos este
este x lo pasamos multiplicando hacia el otro lado y vamos a estar, va a quedar un x elevado a 2, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar todas las soluciones negativas del problema. Que vamos a olvidarnos de cuando x vale, no sé, pues si vale 1, cuando vale menos 1, solo vamos a considerar el 1. Entonces, siempre que hagamos operaciones con variables que no conocemos su valor, tenemos que tener cuidado con hacer este tipo de operaciones. Entonces, mejor, para no cometer ese tipo de errores, mejor vamos a hacer operaciones de suma y resta donde no se pierden los signos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar el x a la izquierda restando. ¿Sí? Además que cuando queremos ver el conjunto solución, lo mejor que podemos hacer es dejarlo igualado a 0, para ver cuándo la expresión es positiva y cuándo es negativa, y así solamente revisamos los signos. ¿Sí? Entonces acá tenemos una suma con una fracción, hacemos mínimo común múltiplo. Acá va a quedar 2x menos 1 y acá va a quedar menos x cuadrado, ¿verdad? Mayor o igual a 0. Y arriba, ¿qué tenemos? Tenemos un, si lo ordenamos. Ahí se puede multiplicar por menos 1 y cambiar el signo, y así se puede factorizar. O sea, también se puede factorizar así, pero quedaría como más bonito. Súper. Entonces, ordenémoslos para que podamos ver los que no han visto dónde aparece ese cuadrado de binomio. Si se fijan acá, como dijo Felipe, si no me equivoco, tenemos una especie de cuadrado de binomio, ¿verdad? Que está casi perfectamente hecho, excepto porque nos molestan los signos que estarían todos al revés. ¿Sí? Podemos factorizar ahí, como dijeron también, pero se nos hace más difícil. Entonces lo más fácil, cambiamos el signo a todo, ¿no? O sea, acá vamos a multiplicar por menos 1. Va a quedar x cuadrado menos 2x más 1 sobre x. ¿Y qué pasa en la inecuación cuando multiplicamos por menos 1? El signo... ¿Perdón? ¿Se da vuelta? Exacto, el signo se da vuelta. Entonces, si estaba mayor que, queda menor que, y conservamos el igual, ¿verdad? El igual es bilateral. ¿Ya? Entonces ahora tenemos arriba un cuadrado de binomio súper simple, podemos factorizarlo. Esto es x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Lo ven? Es el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, por fórmula. Esto sobre x, menor a 0. Y esto es lo más bonito que podemos llegar con esa expresión, ¿verdad? No hay mucho más que podamos hacer. Entonces, ahora que tenemos esa expresión, necesitamos ver cuándo esta expresión es menor que 0. Menor o igual que 0. Entonces tenemos... voy a seguir al lado. Podemos tener, para que sea menor o igual a 0, tienen que ser de signos distintos, ¿verdad? Tenemos 3 opciones. Puede ser el de arriba positivo y el de abajo negativo, y nos va a quedar una expresión negativa. Puede ser el de arriba negativo y el de abajo positivo, y nos va a quedar una expresión negativa. Y la única opción... ¿Sí? Pero el de arriba no se quedaría siempre positivo porque como es cuadrado. Exacto. Entonces, este análisis lo hacemos para una fracción cualquiera y vamos eliminando las que no son aplicables. ¿Cuál nos falta? Cuando arriba es 0, porque como tenemos menor o igual, arriba es 0 y abajo puede ser positivo o negativo. ¿No? Tenemos esas 3 opciones. Y tal como dijeron, el numerador no puede ser negativo porque está elevado a 2, es cuadrático. Entonces esta opción no va. ¿Ya? Entonces las únicas formas es que sea el de arriba negativo, el de abajo positivo. Y
y 0. Disculpa. ¿Sí? ¿Por qué era que él no podía ser el de arriba positivo y el de abajo negativo? Porque el de arriba tenemos un cuadrado binomio. Entonces, cualquier valor que tenga x, independiente, en cualquiera de los reales, sea un valor negativo o positivo, siempre va a dar positivo porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, acá si ponemos, si lo reemplazamos por, si x vale 5, nos va a quedar 5 menos 1 al cuadrado, 6 al cuadrado, ¿verdad? Que es un número positivo. Si tenemos menos 5 menos 1, 4 cuadrado. ¿No sería 4 Ah. cuadrado? sí, qué torpe. Pero si arriba no puede ser negativo, entonces. Tendría que ser siempre positivo, entonces tendría estar mal. Sí, lo borré mal. ¿Ya? Sí, o sea, la lógica bien. Acá, ahí sí. Ya, lo borré mal. Y esto como dijeron es 4, o sea 16. Y si tenemos el 5 negativo, nos va a dar 6 menos 6 al cuadrado, que es 36 también positivo. Siempre va a dar positivo. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos que evaluar el conjunto de solución. Tenemos cuando el conjunto de soluciones cuando x menos 1 al cuadrado es mayor que 0, mayor o igual que 0, para incluir los dos. Solo mayor que 0, si no, no podemos hacer la división, ¿verdad? Mayor que 0 y el denominador es menor que 0, que nos da negativo. Además, esto, unión, cuando el numerador es 0, que menos 1 igual a 0, y x es distinto de 0. ¿Sí? Ahí tenemos el conjunto de solución completo. Entonces, cuando x menos 1 es mayor a 0. Para cualquier valor en los reales, ¿verdad? Para todos los reales, sí. Menos el 1. ¿Cierto? Y x menor a 0. Cuando x es menor a 0 para los reales negativos. Oh. Para los reales negativos. Unión. Cuando x menos 1 cuadrado es igual a 0. Cuando x vale 1. Y cuando x es distinto de 0. Bueno, cuando x es distinto de 0, ahí te lo tenemos escrito. ¿Sí? Entonces, vamos a tener al lado izquierdo tenemos dos conjuntos y tenemos un i. Entonces, cuando tenemos un i, lo único que se conserva es lo que está en los dos, ¿verdad? Acá tenemos todos los reales menos el 1, y acá tenemos solamente los reales negativos. Entonces, lo que está en los dos son los reales negativos solamente. Unión, y acá lo mismo. Acá tenemos x igual 1 y x distinto de 0. Lo que está en ambos conjuntos, lo que es común en ambos, es solamente x igual 1. ¿Cierto? Entonces, escrito de forma bonita, el conjunto solución va a ser los x pertenecientes a los reales negativos, unión el 1. ¿Sí? Acá dice el proceso completo. Acá ustedes se podrían haber dado cuenta sin hacer este paso,
que acá eran los reales negativos solamente. ¿No? ¿Por qué? Porque acá tenemos x negativo y para x negativo el de acá se cumple siempre. ¿Sí? O sea, ¿Cómo se dejaría el conjunto solución pero con intervalos? con intervalos vamos a tener que van desde el menos infinito al 0 sin incluir el 0, y lo mismo, unión, el 1 es que el 1 es singular, pero no es un intervalo, es un punto singular. ¿Y si ponemos cualquiera de estas dos soluciones está bien? ¿Sí? Ya. Sí, siempre que pongan cualquiera de las soluciones está, a menos que el enunciado diga explícitamente entregue la solución en intervalos, o entregue la solución de cierta manera. Pero generalmente tienen que entregar la solución de una forma legible, nomás que se entienda. Hasta lo pueden escribir con palabras, ¿sí? O sea, si no están seguros si está bien escrito, pueden escribir todo con palabras para asegurarse siempre. Siempre es mejor tener todo duplicado y no cometer un error solamente de sintaxis. ¿Y el desarrollo sí o sí lo que tú pusiste o lo puedo escribir como con palabras? Sí, lo puedes ir escribiendo también con los intervalos o claro, haciendo toda la analogía con palabras, está bien, o caso a caso, de repente lo podemos dividir por caso. ¿Ya? Esta es la forma como más común que se escribe, pero sí. O incluso acá decir y, por ejemplo, es lo mismo que decir intersección, ¿sí? La intersección entre los dos, que ese va a ser el i, el equivalente. Y del o, acá no tenemos uno, pero cuando, sí, pues acá, unión, es que se cumpla uno de los dos, entonces unión es lo mismo que o en este sentido. ¿Ya? Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿No? Vamos al siguiente entonces. Ya, resuelve la inecuación y ahí tenemos también un numerador que tiene x y un denominador que también tiene x. Entonces, para asegurarnos de no perder ninguna solución, vamos a tirar el 1 a la izquierda, o sea, vamos a igualar a 0. ¿Sí? Mínimo común múltiplo nuevamente. Y arriba va a quedar x cuadrado menos la misma expresión de abajo, ¿verdad? Y acá pueden ver que el x cuadrado se va con ese x cuadrado, entonces arriba simplemente queda menos x más 2. Y abajo tenemos nuestro x cuadrado más x menos 2. Entonces acá lo mismo, tenemos que buscar cuándo son negativos. Siempre la forma más fácil es que quedemos con factores. ¿Sí? Abajo tenemos un trinomio, entonces ideal poder factorizarlo cuando se puede. Entonces vamos a factorizar el de abajo. El numerador va a quedar 2 menos x, exactamente igual, y el de abajo le podemos factorizar x, y tenemos que buscar dos números que multiplicados den el menos 2 y sumados den más 1. 2 y menos 1. 2 y menos 1. En general, en estos ejercicios, la dificultad no va a estar en esta parte de factorizar o de despejar, sino más bien en que se fijen en estas cosas, por ejemplo, en el anterior y en este también, que no podemos pasar este multiplicando al otro lado sin arriesgar o sin analizarlo bien antes, porque arriesgamos perder signos en ciertos casos. ¿Qué más? Y luego el análisis posterior, ¿no? De cuáles son los signos de cada uno.
Y también muchos cuando Una multiplican, pregunta, típicos errores en no dar vuelta el símbolo. ¿Sí? ¿cómo sabemos en cuál ejercicio es mejor usar como esa tabla que se hace Ujú. o hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior? Es que en todos los ejercicios puedes usar la forma que se te haga más cómoda. Acá vamos a usar una especie de tabla, pero aún así, cuando ocupas la tabla tienes que encontrar, ay, estaba bien, tienes que encontrar los puntos de corte, ¿cierto? Cada uno de los intervalos, tienes que encontrar en qué intervalo se cumple este, en qué intervalo se cumple este otro, y al final es exactamente el mismo análisis. La tabla iría en el paso de acá, ¿verdad? Para ver, o acá, depende cómo lo quieran ver. Pero tienen que encontrar estos puntos de corte para saber cuáles son los intervalos que estamos evaluando los signos. ¿Sí? En el siguiente ejercicio vamos a usar la tablita, que yo la escribo mejor como recta, me parece que se ve mucho mejor. Pero la podemos ver como ustedes quieran. ¿Sí? Ya, entonces tenemos todos nuestros factores. ¿Y cuáles son las posibilidades que tenemos? Tenemos cuando arriba es negativo, ¿verdad? Cuando arriba es negativo. Y además, abajo es positivo. ¿Sí? Ese es 1. Ese es 1 donde nos va a quedar la fracción completa negativa, ¿cierto? Que el numerador sea positivo. Va, que el denominador sea negativo. Y el denominador sea positivo. ¿Sí? Otra, o la única otra, en verdad, va a ser cuando es al revés. Cuando el numerador es positivo y el denominador es positivo. Va, negativo. ¿Sí? Y entonces acá podemos comenzar la tabla, pero primero dividamos esta en 2. ¿Cuándo esto es positivo? Vamos acá. ¿Cuándo esto es positivo? Cuando ambos paréntesis son positivos o ambos paréntesis son negativos, ¿verdad? Y ahora en el último, ¿cuándo esto es negativo? Cuando x más 2 es menor que 0 y x menos 1 es mayor que 0. Y cuando x más 2 es mayor que 0 y x menos 1 es menor que 0. ¿Cierto? Son todas las posibilidades que tenemos. Entonces, podemos escribirlo así como decíamos, podemos escribirlos así, ir viendo los conjuntos, o podemos verlo en una recta. Por ejemplo, la recta de x más 2, x menos 1, vamos a tener que los puntos de corte son los valores cuando se hace 0. ¿Sí? Consideramos acá cuando se hace 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0? Cuando vale 1, cuando vale 1 y cuando vale menos 2. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos que ver cuál es el signo en cada uno de estos intervalos. Cuando es menor que 2, o sea, menor que menos 2, vamos a tener, por ejemplo, podemos tomar un punto, si les hace más fácil, vamos a tener un menos 3, por ejemplo, un menos 3, acá vamos a tener menos 1 por menos 4, o sea, queda positivo, ¿verdad?
Ahora el intervalo de acá, ¿qué signo tiene? Entre medio está el 0, podemos tomar el 0, y si aplicamos el 0 acá nos va a quedar 2 por menos 1, así que queda negativo. Y mayor que 1, podemos tomar el 2, va a quedar 4 por 1, 4, así que positivo. ¿Sí? Y saben que en los puntos exactos da 0, y como tenemos un menor estricto de 0, no los consideramos. ¿Bien? Entonces tenemos que ver luego cuáles son los signos para 2 menos x. ¿Sí? ¿Cuándo se hace 0 esto? Solamente cuando vale 2. Entonces ahí va a haber un punto de corte. Menor que 2 podemos usar el 0. Cualquier número menor que 2 va a dar positivo, ¿verdad? Aplicamos un punto cualquiera. Y un punto mayor que 2, el 3, va a quedar menos 1. Entonces cualquier punto mayor que 3 va a ser negativo. ¿Cierto? Entonces acá tenemos gráficamente todos los intervalos que nos interesan. ¿Ya? Esto también lo pueden escribir como tabla si es que lo vieron como tabla. A mí se me hace más cómodo verlos como recta porque está más ordenado, pero como prefieran, es exactamente lo mismo. Entonces, escribir esto, los conjuntos, es lo mismo que escribir esto, ¿sí? Que entonces para como tener positivo tiene que ser igual a 0. Porque aquí sale como menos 2 y en la recta de x más 2, x menos 2 es positivo. ¿Por qué es positivo? No entendí muy bien. ¿Cómo? ¿Acá? No, arriba. ¿Acá? ¿El 2? Sí, no, el menos 2. ¿Por menos qué antes del menos 2 es positivo? Eso es mi duda. Ah, tienes que tomar un punto cualquiera que esté antes que el menos 2. Ya, Tomamos, por ejemplo, el menos 3, lo aplicamos acá y vemos el signo. ya, perfecto. Menos 3 acá da menos 1 y menos 3 acá da menos 4, entonces queda menos 1 por menos 4, que es 4 positivo. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. O sea que eso de la recta es como lo mismo que hacerlo de la tabla. Sí, exactamente lo mismo. Ya, gracias. Y también es lo mismo escribirlos como conjunto. ¿Sí? Quizás esto es un poco más enredado porque es puros números y signos. En cambio acá uno lo puede visualizar, en la tabla también uno lo puede visualizar. Entonces ahora nos interesan, como ya habíamos descrito, cuando el signo del numerador es negativo y el signo del numerador es positivo, y al revés. O sea, en resumen, cuando los signos son distintos. Si se fijan, los intervalos donde los signos son distintos son ya, voy a marcar los puntos en cada uno. Acá tenemos el 2, ¿cierto? Y acá vamos a tener el 1 de arriba y el menos 2, ¿sí? Entonces, si vamos del menos 2 hacia abajo, vamos a estar acá, el signo del denominador va a ser positivo y el signo del numerador va a ser positivo. Entonces es un intervalo que no nos sirve, ¿cierto? Porque va un número positivo. Entre el menos 2 y el menos 1, entre el menos 2, voy a escribir acá el menos 1. Entre el menos 2 y el menos 1, abajo en el numerador tenemos positivo y en el denominador tenemos negativo. Entonces ese es un intervalo que nos sirve. Entonces de menos 2 a 1. Después tenemos el intervalo de... me equivoqué. Este no me dice. Ahí está. Era 1 y 1. Ya, el primer intervalo del menos 2 al menos infinito, positivo y positivo. Del menos 2 al 1,
el de acá, tenemos negativo y positivo, entonces ese nos sirve, ¿sí? Lo que habíamos escrito recién, del menos 2 al 1. Después tenemos del menos 2 al 1, del 1 al 2, ¿sí? Del 1 al 2 tenemos acá positivo y tenemos acá positivo, no nos sirve, ¿cierto? Y finalmente tenemos del 2 hacia adelante, que arriba no lo calculamos, así que escribamos ese signo. Del 2 en adelante, si aplicamos un 3, va a quedar positivo porque toda esta línea era positiva, ¿verdad? Entonces vamos a tener positivo y negativo. Ese también nos sirve y va a ir del 2 al infinito. Unión. Pregunta, ¿los corchetes cómo son en la solución? Los corchetes son escribir un paréntesis redondo, es exactamente igual que escribir un paréntesis cuadrado abierto. ¿Sí? Tener eso es lo mismo que tener eso. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que escribir, es exactamente igual que escribir que el menos 2 no... El corchete del infinito siempre era para afuera, ¿verdad? El corchete del infinito siempre va abierto y generalmente se escribe redondo, ¿sí? Para diferenciarlo. ¿Y por qué el 2 no se toma como solución? Porque en el 2 la solución es 0. ¿Sí? En todos estos puntos marcados en negro, que son los puntos que tenemos corte, es cuando alguno de estos es 0. ¿Sí? Y acá tenemos menor estricto, no menor o igual. Si tuviéramos menor o igual, tendríamos que tomar este 2. Los de acá no, porque se indetermina, ¿verdad? Nos queda un 0 abajo. Pero claro, si tuviéramos menor o igual, tendríamos que tomar el 2, que es cuando se hace 0 la fracción. ¿Sí? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que lo acaban de preguntar, pero no lo escucho muy bien, que ¿por qué el paréntesis del 2 está abierto? Porque cuando x vale 2, el numerador se hace 0. ¿Sí? Ah, Y verdad, tenemos ya, y no menor es menor o igual. estricto, no menor o igual. Dale, dale, perfecto. ¿Puedes repetir como rápido en realidad cómo pusiste los números abajo? Porque yo sí entiendo lo de los signos y todo eso, pero después quedé un poco confundida con lo que escribiste como la solución abierta, el menos 2 y el 1 y todo eso. Por fin. Acá lo que hacemos es ver cada uno de los intervalos, igual como los ven en la tabla. A ver, quizás escribo la tabla, si están más acostumbrados a verlos así. Sí, al ladito. Entonces vamos a tener intervalos del 0 al menos 2. Sería el menos 2. Luego al 1. Luego al 2. Son todos los intervalos que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que ver qué signo tiene en cada uno de estos intervalos la fracción completa. 2 menos x partido x más 2, x menos 2. ¿Verdad? Así lo escriben. Ah, no. No lo escriben así. Escriben acá el numerador. Acá escriben 2 menos x y acá escriben el denominador. ¿Así es como la vieron? Sí, está bien. ¿Sí? Ahí. Sí, así era como la habíamos visto. Sí. Entonces, vamos a ver qué signo tiene cada una. Eso lo entendieron bien, ¿verdad? Acá va a tener signo positivo entre el menos 2 y el menos 1, o sea, y el 1 tiene signo negativo. Entre el 1 y el 2 tiene signo positivo y del 2 al infinito esta tiene positivo.
Desde el menos infinito al menos 2, el denominador tiene signo positivo. Del menos 2 al 1 tiene positivo. Del 1 al 2 tiene positivo. Y del 2 al infinito tiene negativo. ¿Verdad? Entonces, lo que hicimos acá, analizar cada uno de los intervalos, es lo mismo que hacer en la tabla, analizar cada uno de estos conjuntos, ¿verdad? Cada una de las columnas. Entonces, la primera columna no nos sirve porque es positivo y positivo, y nosotros estamos buscando las que tengan signo diferente, para que nos dé un signo negativo, ¿cierto? Estos se están dividiendo, así que en la división, si es positivo dividido positivo, queda positivo. Acá, negativo dividido positivo, nos queda negativo, entonces esta nos sirve, esta no. Positivo y positivo no nos sirve, positivo y negativo nos sirve, ¿verdad? Entonces, esos intervalos son los que escribimos abajo, los que nos sirven. Del 2 al menos 1, este de acá, del 2 al menos 1, y el intervalo del 2 al infinito. Del 2 al infinito. ¿Verdad? Y como son los dos intervalos y los dos nos sirven, usamos unión. O sea, que los dos intervalos, que dentro de esos dos intervalos la solución es negativa. ¿Sí? Ya sí, ahora súper claro. Gracias. Perfecto. Y lo único que dije después es que el paréntesis redondo es exactamente lo mismo que escribir el paréntesis cuadrado hacia afuera. Profe, Yo tengo con una esa tablita, pregunta. ¿Sí? sí, dale. Pregunto. ¿Sí? Que en el 2 menos x, si reemplazo con 0, ¿no daría positivo? Y a preguntar eso mismo. 2 menos x Como en el menos 2 y el menos Que según 1. yo se equivocó y puso las dos cosas como Al cambiadas. revés. Sí, Sí, según yo la igual. primera línea que escribiste es como de la línea al lado. Sí. Sí, leí esta recta y la copié acá nomás. Ya, sí. Arreglémoslo para que quede bien. Gracias. Otra pregunta, ¿por qué en la solución no toma el 2? El 2, porque cuando x vale 2, la expresión de arriba, el numerador, se hace 0. Y en el... Pero sí se puede, o sea, lo que no se puede es cuando el denominador es 0, pero Sí, sí se cuando el puede arriba. denominador es 0, queda anulado siempre, pero en este caso tenemos menor estricto. No tenemos menor igual. Entonces, cuando vale 0, no entra en el conjunto solución. Por eso, solo por eso. Ok, entonces el menos 2 de menos 2 a 1 es de positivo. Negativo y negativo y positivo. Y profe, usando esa misma tabla, la que acabamos de hacer, ¿cómo sería el ejercicio, algún ejercicio como con ecuación cuadrática? O sea, con la variable al cuadrado. Porque habría que encontrar los cortes en el eje X, pues, ¿no? Sí, tienen que hacer exactamente lo mismo. Van a tener que aplicar una expresión cuadrática cualquiera que no podamos factorizar. Tienen que encontrar cuándo esta expresión se hace 0. ¿Verdad? Y esos puntos que van a ser 2 son los que van acá. ¿Sí? Ahora, eso es asumiendo que tiene dos raíces donde se hace 0 y que no son complejas. Sino, pero en los ejercicios la idea es que esté bien hecho y no les van a salir raíces complejas. Si no, no podemos analizarles signos. ¿Sí? Entonces acá va a salir un x1 y un x2, y estos son cuando la expresión es igual a 0, y por tanto esos van a ser los puntos de corte de acá. ¿Sí? Cualquier tipo de expresión, lo que estamos buscando es cuando se hace 0. Ya, gracias. De hecho, incluso muchos acá pueden dividir este factor, en vez de ponerlos los dos en una misma fila, les pueden poner en filas distintas. Después solamente tienen que interpretar los signos. Van a quedar 3 filas y 3 signos por cada columna. ¿Alguna otra pregunta acá? Yo. ¿Cómo llegaste al 2 y al infinito? Porque algo hice mal.
Al 2 y al infinito. ¿Cómo? En la ¿Cómo solución, acá? ¿Por qué tienen estos signos? es que a mí me salió al revés, me salió -2 y el infinito negativo, por eso. Entonces acá aplicaste mal alguno de los dos. Mira, si aplicamos cualquier valor que esté entre el -2 y el menos infinito, por ejemplo, apliquemos el -3, ¿sí? Si aplicamos el -3 acá, este paréntesis nos queda 5, ¿verdad? O sea, acá queda positivo, no queda negativo. Y abajo, si le aplicamos el -3 también, acá nos va a quedar -1. Y acá que dice -4, ¿cierto? Entonces también queda positivo. -1 por -4 queda 4 positivo. Entonces en ese intervalo de -2 a menos infinito, el numerador queda positivo y el denominador también queda positivo. Entonces ese intervalo no entra en el conjunto solución. Ya, dale. Gracias. Y tienes que aplicar la misma lógica al otro lado, del 2 al infinito. Tomar un valor, el 3 puede ser cualquiera, y vas a llegar a estos signos. Entonces, como tenemos signos diferentes, al hacer la división acá, entre estos dos, va a quedar negativo. Y ese sí entra en el conjunto solución. ¿Ya? Que es este. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? La primera parte de la tabla, la de x, la de 2 menos x. Ujú. Es que no entiendo por qué te da ese resultado, porque a mí me da como todo lo contrario, me da como menos, menos, menos y más. Menos, menos, menos y más. Ya, acá tenemos que ver cuáles son los puntos donde se hace 0, ¿verdad? El único punto donde se hace 0 en realidad es el 2. O sea, eso lo tienes bien porque acá tiene que cambiar el signo. Todos los signos de acá van a ser exactamente iguales y los que siguen van a ser iguales, ¿cierto? Tenemos un puro corte que corresponde a este. Igual lo pueden evaluar en cada uno, da exactamente lo mismo, pero acá, si te fijas, cualquier número menor a 2 va a dar positivo. ¿Sí? Si a 2 le restamos 1 queda positivo, si a 2 le restamos 0 queda positivo, y si a 2 le restamos -10, va a quedar 2 menos -10 y va a quedar 12, ¿verdad? Que es positivo. Entonces, en todo este intervalo del 2 hasta cualquiera de infinito va a quedar positivo. ¿Sí? Ah, ya, cacho. ¿Entiendes? Entonces tomamos la misma expresión y la evaluamos a cualquier número después del 2. La evaluamos en el 3. Y va a quedar 2 menos 3 y queda -1. Entonces queda negativo. Ya, caché. ¿Alguna otra pregunta acá? Oh, hice mal. ¿No? Ya, entonces vamos al otro ejercicio, que es el último de inecuaciones. Y se resuelve la inecuación y tenemos raíces. Ah, no es el último, es el penúltimo. Ya. Y acá tenemos raíces, ¿cierto? Entonces, que tengamos raíces es súper bueno y complejo, ¿no? Porque a nadie le gusta trabajar con raíces. Pero lo que nos dice al tiro es que cada una de estas expresiones, contando la raíz, cada una de estas expresiones va a ser siempre positiva, ¿verdad? Y que para que no se indetermine, necesitamos que sí o sí restringimos al tiro el espacio, porque sí o sí cualquier cosa que va dentro de la raíz, para que tenga solución en los reales, tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? Mayor o igual. X menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0 y X tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? El argumento de las raíces siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Si no, no tiene solución en los reales.
Ahora, que x más 1 sea mayor o igual a 0, significa que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Que x menos 1 sea mayor a 0, significa que x tiene que ser mayor o igual a 1. Y bueno, y esto está directo, ¿verdad? Que x es mayor o igual a 0. Entonces, de estas tres condiciones, se fijan, acá estamos diciendo que tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el menos 1. Acá estamos diciendo que la primera, x es mayor o igual a menos 1. Sí, x puede ser cualquiera de todos esos valores, ¿cierto? Desde el menos 1 en adelante, contando el menos 1. Después, x es mayor o igual a 1. Sí, va a estar aquí cualquiera de esos valores en adelante, ¿verdad? Del 1 y cualquier número valor mayor que 1. Y luego que el x es mayor o igual a 0, ¿acá? ¿Sí? Desde el 0 en adelante. Entonces, al final lo que nos está diciendo esta restricción, la única parte donde se cumplen las tres al mismo tiempo es del 1 en adelante, ¿verdad? Es la intersección entre las tres. Entonces, al final, esta restricción, para que se cumplan las tres cosas al mismo tiempo, x tiene que ser mayor o igual a 1, en resumen. Denme medio segundo. Ya. Sí, entonces para que se cumpla solamente que las raíces tengan solución, necesitamos que x sea mayor o igual a 1. ¿No? Entonces ahora vamos a ver el conjunto solución. Esto lo podemos hacer de dos maneras. O resolvemos acá esta inecuación como sabemos resolver, o vemos si en este conjunto siempre se cumple esta condición, ¿verdad? Y como ven, del 1 en adelante no tenemos ningún 0, ¿sí? No hay ninguna parte donde la expresión se haga 0, si es que... Entonces, finalmente ese es nuestro conjunto solución y eso lo pueden ver con analítica, ¿sí? Pueden ver que de acá hacia adelante no hay ninguna expresión donde esto se haga 0, entonces esto es un conjunto solución que o todo va a ser solución o nada va a ser solución, y vemos que al reemplazar 1, 2 o cualquier número mayor a 1 se cumple, por lo tanto todo es solución. Pero podemos hacer álgebra acá, y como sabemos que todos son positivos, no tenemos ningún problema en elevarlo al cuadrado. ¿Sí? No vamos a perder ningún signo porque ya sabemos que las expresiones son todas positivas, para tratar de eliminar las raíces y poder llegar a una inecuación que podamos resolver. Entonces, acá tenemos, el primero va a ser un cuadrado binomio, así que va a quedar el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto mayor que x raíz de x al cuadrado. Y acá, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar las raíces. Voy a dar 2. Disculpa, pero ¿de dónde salió esa expresión? Como no entendí. Acá lo que hicimos fue elevar al cuadrado los dos lados para tratar de eliminar las raíces, ¿sí? Entonces elevamos al cuadrado el lado izquierdo, que es x más 1 bajo raíz más x menos 1 bajo raíz, ¿verdad? Ese es el lado izquierdo, que es mayor a raíz de x el lado derecho, y ambos lados los elevamos al cuadrado. Hay un menos que debería ser un más. En el 2 por raíz de x más 1 por raíz de x menos 1. Sí.
Eso, bacán que me lo corrijan porque mis mayores errores siempre son de signos. ¿Se entiende? Entonces elevamos el cuadrado a cada lado de la inecuación y al lado izquierdo al elevarlo al cuadrado, como tenemos un binomio, nos queda un cuadrado binomio y le aplicamos el primer término al cuadrado, queda acá, el doble del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Aplicamos la fórmula de cuadrado binomio. Y al lado izquierdo solamente tenemos raíz de x, así que la elevamos al cuadrado y se va a la raíz. ¿Sí? Ya, entonces acá voy a despejar, voy a dejar todas las raíces a un lado y los no raíz al otro lado. Sí, acá va a quedar las raíces, recuerden que como tienen el mismo índice se pueden multiplicar. Las voy a multiplicar. Y acá vamos a tirar los paréntesis para el otro lado. ¿Sí? Voy a resolver el lado derecho, sumar y restar lo que se pueda. Se nos va a quedar x menos x menos x. Menos x, ¿verdad? Y menos 1 más 1, 0. Solamente queda menos x. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos un problema porque no sabemos, el lado izquierdo es siempre positivo y el lado derecho no sabemos si va a ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, Dividir por 2. sí, podemos dividir por 2, no hay problema, pero vamos a tener el mismo problema, no podemos elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá podemos, voy a simplificar un poco acá. Quedar y cuadrado menos 1 para que se vea más fácil. ¿Cierto? Lo que está dentro de la raíz es una suma por su diferencia. Así que queda el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Más fácil de verlo. Entonces lo que podemos hacer es acá, que tenemos una expresión mucho más simple que la de arriba, ver que se cumple para todos los puntos de nuestro conjunto solución. ¿Cierto? Con la misma lógica que usamos antes, vemos que para esto se cumple para todos los puntos del conjunto solución y por lo tanto este va a ser el conjunto solución del problema completo. Ahora, la otra cosa que podemos hacer es forzar y elevar al cuadrado para poder llegar a una conclusión. Pero saber que los resultados, que todos los resultados negativos los estamos perdiendo. ¿Ya? Pero podemos analizar para tratar de llegar a una solución y ver cuáles son los puntos que se hacen cero. Entonces, si forzamos acá, Pregunta. ¿sí? Si no hubiéramos hecho todo el desarrollo y nos quedamos igualmente con la respuesta de arriba, igual estaría bueno. Sí, O siempre hay que que desarrollar. no, hay que no es desarrollar. necesario. Ah, No ya. es necesario que hagan todo el desarrollo cuando se pueda ver una clara justificación, pero la tienen que justificar, o sea, todo lo que yo he dicho con palabras la tienen que dejar escrito en un párrafo, ¿ya? Y que esté justificado por qué y cómo llegaron a esa conclusión, no llegar y poner el resultado. Entonces, por ejemplo, lo que pusiste primero, donde está la recta, ¿con eso bastaría o igual tengo que explicar? Acá tenemos la primera parte del ejercicio, que son las restricciones que tiene cada uno de los términos. Y Entonces sí después o sí tengo que hacer lo otro. no para poder necesariamente tienes explicar que hacer, completamente. no necesariamente tienes que hacer todo este desarrollo, pero sí tienes que explicar una conclusión, puede ser con palabras, y decir, podemos ver que no hay ningún cero, que la expresión no se hace cero del 1 en adelante, por lo tanto, este conjunto corresponde al conjunto solución del ejercicio completo. ¿Sí? Y además que se cumple para estos puntos. Si ya vemos que es verdadera para
del 1 en adelante, por lo tanto, este es el conjunto de solución. Con eso basta. ¿Sí? Pero eso, cuando no lo logramos ver, podemos llegar hasta el final del ejercicio, siempre teniendo en consideración las restricciones que estamos tomando. Y acá elevamos esto al cuadrado y nos va a quedar 4x cuadrado menos 4 mayor a x, ¿verdad? Acá despejamos x cuadrado menos x más 4 mayor a 0. Y acá, ¿qué tendríamos que hacer para construir la tabla? Que siempre hacemos es ver cuánto esta expresión se hace 0, ¿verdad? Y como pueden ver, esa expresión no se hace 0, nunca. Que esto es una parábola del tipo así. No toca el eje X. ¿Sí? Por lo tanto, con eso pueden terminar de justificar que de ahí en adelante, desde el 1 en adelante, no se hace nunca 0. Por lo tanto, y como además se cumple que para el 1 o para cualquier valor mayor que 1, la expresión es verdadera, por lo tanto este es el conjunto de solución. ¿Sí? Eso, escribimos solución. Lo queremos escribir como intervalos, va a ser considerando el 1 hasta el infinito positivo. Eso. No caché cómo hiciste lo de eso, lo de arriba, como la explicación, lo de x más 1 mayor o igual a 0. No, eso no lo entendí. Esta parte, ya. Cuando tenemos, siempre que tengamos una raíz, el argumento de la raíz sí, me están corrigiendo un error, acá x cuadrado. Me equivoqué yo al resolverlo. Ya, voy a corregirlo de ahí, primero te voy a explicar lo de arriba. Entonces, cada vez que tengamos una raíz, el argumento de la raíz tiene que ser siempre positivo, ¿sí? Para que la raíz exista en los reales. No podemos hacer una raíz de un número negativo, no en los reales, ¿sí? Entonces, eso nos dice que esta expresión que está dentro de la raíz tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Después, como tenemos otra raíz, esta expresión de adentro de la raíz, que es la que está acá, tiene que ser mayor o igual a 0, sí o sí. Y por último tenemos una tercera raíz que dice que la x tiene que ser mayor o igual a 0, que es el argumento de la raíz. Entonces, para que el ejercicio tenga solución en los reales, las tres raíces al mismo tiempo tienen que ser mayor o igual a 0. O sea, los tres argumentos de las tres raíces. ¿Sí? Entonces, estas tres condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces vamos a ver cuándo esas expresiones se cumplen simultáneamente. Y vamos, la primera expresión, si la simplificamos, nos queda que x es mayor o igual a 1, a menos 1. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Este más 1 pasa restando. ¿Sí? En esta expresión sumamos 1 a ambos lados de la ecuación, o sea, ese menos 1 pasa sumando, por lo tanto nos queda x mayor o igual a 1. Y este estaba directo, no tenemos nada que despejar, ya está despejada la x y nos queda x mayor o igual a 0. ¿Sí? Y como dijimos, las tres expresiones se tienen que cumplir al mismo tiempo. ¿Sí? Tienen que ser positivas las tres. Entonces, tenemos que la primera es positiva cuando es mayor o igual a 1, por eso dibujé esta flecha acá. La segunda es positiva cuando es mayor o igual a 1, esta flecha de acá. Y la tercera es positiva cuando es mayor o igual a 0, que es esta flecha de acá. Entonces, cuando se cumplen las tres condiciones al mismo tiempo, es esta parte sombreada. ¿Sí? O sea, desde el 1 en adelante, se cumplen las tres condiciones y las tres raíces van a tener argumento positivo. ¿Sí? Ah, ya caché. Entonces, de partida restringimos el espacio solución. Cualquier solución que nos dé el resultado acá que sea menor a 1, ya no sirve. ¿Sí? Porque el espacio ya está restringido desde 1 en adelante. Esto sí o sí se tiene que cumplir. Ya. Disculpa, ¿cómo llegaste a la cuadratura? Me perdí ahí. Justo lo que estás borrando. Sí. Justo ahí es donde
me apuntaron mi error. Y acá vamos a elevar, vamos a forzar, acá lo que hicimos fue forzar el elevado al cuadrado. ¿Y por qué digo forzar? Porque acá tenemos un menos. Y más que el menos, en realidad tenemos una X que no sabemos que no la tenemos restringida a positiva o negativa. Hablando en términos generales. Ahora, si lo pensamos bien, en realidad que perdamos los negativos da lo mismo, porque X no puede ser negativa. ¿Sí? Acabo de hacer esa conclusión. No lo había considerado antes, pero es verdad. O sea, podemos aplicar y no lo estamos forzando porque la X ya sabemos que va de 1 a infinito. En este caso en particular. Pero en un caso en general donde no tengan el espacio restringido desde el comienzo, acá estarían perdiendo todos los X que tienen valor negativo. O como tienen un menos adelante, todos los X que tengan valor positivo. ¿Sí? Entonces forzamos este elevado al elevamos al cuadrado, y al elevar al cuadrado este 2 queda 2 al cuadrado, o sea 4, y la raíz al cuadrado. O sea, se va la raíz, ¿verdad? Mayor que menos X al cuadrado, que es X cuadrado. ¿Sí? Se va el signo. Entonces despejamos, acá va a quedar 4x cuadrado menos x menos 1. Mayor que 0. No, menos 4. No Menos menos 4. Menos 4, mayor que 0. ¿Ya? Entonces, si despejamos el x, sabemos que el x cuadrado tiene que ser mayor a 4 tercios. Entonces, por lo tanto, el x tiene que ser mayor a 2 sobre raíz de 3. Y 2 sobre raíz de 3 es aproximadamente 1,155. ¿Sí? 1,155. Ya, si no cometimos... ¿Sí? ¿De dónde salió ese 3? El 3 es... lo borré. El 3 viene el 4 por raíz de... por x cuadrado. ¿Sí? Si acá ponemos el 4x cuadrado menos 4 y el x cuadrado lo pasamos al otro lado, nos va a quedar menos x cuadrado mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces al restar este 4x cuadrado con este menos x cuadrado sale ese 3x cuadrado. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, entonces si hicimos bien, no tenemos ningún error al sumar, o yo en la calculadora, no sé si ustedes lo hicieron también. Acá tenemos que x tiene que ser mayor a 2 raíz de 3, a 2 sobre raíz de 3. Y 2 sobre raíz de 3 está aproximadamente aquí, ¿cierto? 2 sobre raíz de 3. Entonces, en verdad, el conjunto de solución sería desde ahí en adelante. Entonces, tienen que cumplir las 4 condiciones. El problema acá, no sé si alguien se dio cuenta o puso el 1 en la expresión a ver si funciona, y se ven, si reemplazan el x por el 1, se van a dar cuenta que funciona. ¿Por qué? Porque lo verde no es el espacio solución. ¿Ya? Eso es lo que pasa
cuando forzamos el x cuadrado, el elevado al cuadrado, porque si bien en este caso el x es siempre positivo, significa que lo que está al lado derecho va a ser siempre negativo. ¿Sí? Entonces al final lo único que podemos considerar acá es ver cuándo la expresión se hace cero y ver si está dentro o no del conjunto solución. Pero esta solución es considerando un x negativo, que por ende da positivo. Es un poco, quizás acá lo estoy enredando un poco más de lo que debería. Ustedes pueden llegar a la conclusión, como les dije antes, directamente desde acá, viendo que no hay ningún otro cero. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Lo que pasa es que acá sabemos que el x es de 1 a infinito, entonces esta expresión menos x siempre va a ser negativa. ¿Sí? Entonces al elevarla al cuadrado vamos a hacer que ese menos se pierda. ¿Sí? Entonces esta no es una expresión confiable, es de uno de los x, del x precisamente el que no estamos tomando. ¿Sí? Entonces finalmente esta sería la solución. Y no necesitan, como les dije, hacer todo el proceso hacia abajo, bastaba con esta parte y argumentar que se cumple para el conjunto solución, acá. Pero solamente si alguien quiere llegar al ejercicio completo, lo puede hacer. ¿Se puede solamente responder con el intervalo? Sí, esta parte la tienen que hacer sí o sí, porque es la restricción del problema completo. Y de ahí pueden llegar directamente a la solución del intervalo escribiendo un párrafo, como les dije, que diga que esta expresión se cumple desde el 1 en adelante y que no hay ningún cero entre el medio, por lo tanto, esta es la solución. Con eso basta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo no entendí por qué la solución no es de 2 partidos en raíz de 3. Porque acá, miren, reemplacémoslo. Si reemplazamos el 1, que está fuera que es menor a 2 raíz de 3, 2 sobre raíz de 3, acá nos va a quedar raíz de 2 más raíz de 0 igual, no, mayor que raíz de 1, ¿verdad? Si reemplazamos el 1 en la expresión en la principal, nos queda eso. O sea, acá nos va a decir que raíz de 2 es mayor que raíz de 1, y eso es verdadero. ¿Sí? ¿Y por qué llegamos a este error? Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno eleva al cuadrado algo que no sabemos el signo. ¿Por qué llegamos a esa expresión? Porque estamos limitando todos los x a los x negativos en este caso. Los x negativos que no están en el conjunto solución. ¿Sí? ¿Por qué a los x negativos? Porque para que esto sea menos x va a quedar solamente, o sea, para que esto sea positivo y poder elevar al cuadrado sin problema, el x tiene que ser negativo para que con este menos de adelante se vayan y así no tendríamos problema. ¿Se entiende? Solamente podemos elevar al cuadrado cuando sabemos que las dos expresiones son positivas, que todas las expresiones que tenemos dentro son positivas. Entonces, para que esta expresión sea positiva, el x tiene que ser negativo, ¿verdad? Y el x negativo no está en nuestro conjunto solución. Yo no caché. Sí, yo no entendí cómo llegaste a la solución solo a partir de la restricción. O sea, esa forma como rápida de llegar por la restricción a decir que es del 1 al infinito, positivo. Sí, hacemos exactamente... O sea, como cuál era la lógica de eso. Tienes que ver que del 1 en adelante, esta expresión... la expresión raíz de x más 1 más raíz de x menos 1 menos raíz de x no se haga 0 del 1 en adelante. ¿Sí? Y se puede hacer 0
no se puede hacer 0. ¿Por qué? Porque este valor de acá va a ser siempre mucho más grande que este valor de acá. ¿Cierto? Si no se hace 0, significa que no vamos a tener ningún punto de corte, los puntos de corte que hacemos para llegar a esta tabla, ¿verdad? Los puntos que ponemos acá. Como no se hace 0, en ningún punto después, esta expresión tiene que estar, ven con delay. Yo veo con delay en la pantalla. Ya, ahí llego. Esta expresión o está toda dentro de la solución o está toda fuera de la solución porque no tenemos ningún punto de corte entre medio porque esta expresión no se hace nunca 0. Entonces simplemente tenemos que ir y ver cualquier punto que esté dentro de este conjunto del 1 en adelante y ver si la expresión es verdadera o falsa. Como acá pusimos el 1, por ejemplo, vemos que la expresión es verdadera, por lo tanto está todo dentro del conjunto solución. ¿Sí? Ese es el conjunto solución. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y ahí pueden olvidarse de toda esta parte algebraica de acá. Que muchas veces vamos a tener contradicciones como lo que llegamos ahora porque no podemos llegar a la expresión final para poder analizarla como en este caso. ¿Sí? Entonces simplemente eso, ver que en este espacio no se divida y eso. Si no se divide significa que o todo está dentro de la solución o todo está fuera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero si hago la parte larga, igual está bien, ¿no? La que quedó 2 bajo raíz de 3. O sea, está bien, pero en este caso de hecho no llegamos a ninguna conclusión. Si se fijan. Porque no logramos llegar a un valor verdadero de la ecuación. O sea, yo lo había hecho porque como me equivoqué al sumar, llegábamos a una conclusión que era la misma que se podía concluir algo. Sí, pero fue porque me comí una X. En este caso, no llegamos a una conclusión que nos diga algo. ¿Por qué? Porque llegamos a que restringimos más la X, pero acá estamos forzando la X a ser negativa, y a ser negativa en un intervalo que nosotros no estamos considerando. ¿Ya? Entonces, esto no lo podemos usar en este caso. La forzamos y perdemos todos los positivos en este caso, ¿cierto? Perdemos los negativos de esta expresión, que son las X positivas. ¿Sí? Entonces perdemos todas las soluciones que estamos considerando. ¿Se entiende? Entonces, hacerlo corto, tengo que hacer el corto y explicarlo también. Sí, tienes que explicarlo. Simplemente decir eso, que no hay ningún corte, que la expresión no se hace 0 desde el 1 en adelante, por lo tanto todo eso es la solución final. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Estamos en la hora. Me están diciendo por el chat. Y nos quedaron estos ejercicios. Lo que puedo hacer es enviarles la resolución, ustedes los intentan hacer y ven el resultado. Y cualquier cosa me pueden enviar un mail. Les voy a poner mi mail acá. ¿Sí? Y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Si no, terminamos hasta acá la clase. Ah, qué torpe. ¿Ya? Eso por el día de hoy, entonces. Nos faltaron los ejercicios de demostraciones de los reales. Yo creo que la próxima ayudantía los vamos a revisar rápido, pero yo les voy a enviar la resolución cuando suba el PDF. Ya le voy a subir el PDF con la resolución hecha y la próxima clase o por correo me hacen sus preguntas
y hacemos una revisión rápida de estos 3 ejercicios. ¿Sí? Eso. Quedamos hasta acá entonces, nos vemos la otra semana, a menos que alguien tenga una pregunta, me la puede hacer. Chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. Chao, Profe, gracias. yo tengo una Gracias. pregunta. Sí. Que en el ejercicio 2, en el segundo que hicimos, el otro, el anterior, ese. No entendí por qué estábamos buscando los negativos. Como entendí cómo hacer la tablita y todo eso, pero ¿por qué solo tomábamos, no sé, que está entre -2 y 1? Ya, ¿cómo elegir qué intervalos son los que consideramos y cuáles no? Sí. A ver, si te fijas acá, vamos al ejercicio, acá cuando ya lo tenemos simplificado. Ujú. Nos están pidiendo cuando esta fracción es negativa, ¿verdad? Es menor a 0. Sí. ¿Cuándo esta expresión es negativa? Ah, Cuando- con los negativos. Claro, cuando es Ya. negativa el de arriba y positivo el de abajo, o positivo el de O al arriba. revés. Claro, al revés. Ah, ya. O sea, que los signos sean diferentes al final. Si acá hubiéramos Ok. quedado con un intervalo que sea negativo y negativo, tampoco nos hubiera servido, porque negativo dividido por negativo da positivo y no Positivo. cumple la restricción. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Entonces acá por eso eliminamos positivo, positivo y solo nos quedamos con los que tienen signos distintos. Ya. ¿Y la tabla es lo mismo que lo que está arriba? Sí, son 3 Como- formas de escribirlo. Esto, escribirlas Ya. como intervalos, dibujarlos en la recta o escribir la tabla. Ok. Y si hago la recta y la tabla, tengo que escribir, tengo que después explicarlo con palabras, como lo que hice. Sí, o sea, no sé si es necesario, pero sí, para asegurarte, ok. sí, decir que vas a considerar solamente los que tienen signo distinto, porque ahí es cuando se hace menor que 0. Ya, perfecto. Gracias. Ok, que estés bien.